De pronto, de esa especie de sopa blanca emergieron las luces de sodio de una máquina quitanieves, y Halloran comprobó con horror que, en vez de estar a un costado, el morro del Buick apuntaba directamente en medio de las dos luces. La máquina quitanieves no había sido demasiado escrupulosa en cuanto a respetar su lado del camino, y Halloran había dejado que el Buick se desviara. El rugido chirriante del motor diésel del quitanieves se estremeció con el bramido del viento, y después se oyó el sonido de la bocina, largo, clamoroso, ensordecedor casi. A Halloran los testículos se le transformaron en dos pequeños sacos arrugados, llenos de hielo picado, y tuvo la sensación de que las tripas se le habían convertido en una masa informe. En la blancura empezaba ahora a materializarse un color, un naranja moteado de nieve. Halloran distinguió la cabina alta e incluso la figura gesticulante del conductor detrás del largo limpiaparabrisas. Distinguió también la forma de V de las palas de la máquina, que venían arrojando nieve sobre el terraplén izquierdo del camino, en pálidas nubes humeantes. ¡Guau! La bocina bramaba, indignada. Halloran apretó el acelerador como si fuera el pecho de una mujer amada, y el Buick se lanzó hacia adelante y hacia la derecha. De ese lado no había terraplén, y las palas de las quitanieves no tenían más que empujar la nieve directamente pendiente abajo. Pendiente abajo. Ah, sí, pendiente abajo. A la izquierda de Halloran, las palas quitanieves, 1 metro más largas que el techo del Electra, pasaron raspando con no más de 4 o 5 centímetros de holgura. Hasta que la máquina no terminó de pasar junto a él, Halloran pensó en todo momento que el choque era inevitable. En su mente se agitaba como un harapo, una plegaria que era a medias una disculpa inarticulada, dirigida al chico. Finalmente la quitanieves pasó, y Halloran vio destellar en el espejo retrovisor las parpadeantes luces giratorias azules. Volvió a girar el volante del Buick, ahora hacia la izquierda, pero no pasó nada. No pudo detener el avance porque ahora el coche patinaba, flotando soñolientamente hacia el borde de la pendiente, haciendo volar la nieve con los guardabarros. Hizo girar el volante en el otro sentido, en la dirección de la patinada, y el coche empezó a colear. Presa del pánico, Halloran clavó los frenos y sintió que chocaba con algo frente a él. El camino había desaparecido y se encontró mirando dentro de un abismo insondable de nieve arremolinada y vagas formas grisverdosas, pinos que se extendían muy lejos, muy abajo. «Me voy, Santa Madre de Dios, me voy abajo». Y ahí fue donde se detuvo el coche, suspendido en un ángulo de casi 30 grados, con el guardabarros izquierdo estrujado contra la barandilla de protección, las ruedas traseras casi levantadas del suelo. Cuando Halloran intentó dar marcha atrás, no hicieron más que girar en el vacío. Sentía el corazón como si fuera un solo de batería de Jim Krupa. Se bajó, muy cuidadosamente por cierto, y dio la vuelta hacia la parte de atrás del Buick. Cuando estaba ahí parado, mirando con un sentimiento de impotencia las ruedas traseras, oyó a sus espaldas una voz alegre. «Hola, amigo, usted debe estar completamente chiflado». Al darse la vuelta, vio que la quitanieves se había detenido unos 40 metros más allá y casi desaparecía en la nube de nieve, a no ser por la columna de humo oscuro que salía del tubo de escape y por las luces giratorias azules que llevaba sobre la cabina. El conductor, envuelto en un largo abrigo de oveja sobre el cual llevaba un holgado impermeable, estaba de pie detrás de él. Encasquetada en la cabeza llevaba una gorra de mecánico, a rayas azules y blancas. A Halloran le parecía casi increíble que se le quedara allí, con semejante viento. Con cola, seguramente la tiene pegada con cola. «Hola»,
lo saludó. ¿Puede usted volverme al camino? Oh, me imagino que sí, asintió el otro. Pero, ¿qué demonios anda haciendo por aquí? Es una buena manera de romperse la crisma. Tengo un asunto pendiente. No hay nada tan urgente, precisó el conductor de la quitanieves, hablando lentamente y con paciencia, como si se dirigiera a un retrasado mental. Si hubiera dado usted contra ese poste con un poquito más de fuerza, nadie lo habría sacado de allí debajo hasta la primavera. Usted no es de la zona, ¿no? No, ni estaría aquí si no fuera porque el asunto es tan urgente como le digo. ¿De veras? El hombre se acomodó para seguir hablando, tan tranquilamente como si estuviera conversando de vuelta a casa, en vez de encontrarse en mitad de una tormenta de nieve entre el purgatorio y el infierno, con el coche de Halloran haciendo equilibrio a 100 metros de un bosque de pinos. ¿Hacia dónde se dirige? ¿A Estes? No, a un lugar que se llama el Overlook Hotel, explicó Halloran. Queda un poco más allá de Sidewinder. Pero su interlocutor sacudía la cabeza con aire dolorido. Oh, yo sé perfectamente dónde queda eso, asintió. Amigo, jamás conseguirá llegar allí hasta el Overlook. Los caminos entre Estes Park y Sidewinder son un maldito infierno. Los ventisqueros se vuelven a formar allí tan pronto como los sacamos. Hace unos cuantos kilómetros tuve que atravesar ventisqueros que en el medio tenían una profundidad de casi 1,80 m. Y aunque consiguiera llegar a Sidewinder, vaya, si el camino está cerrado completamente desde allí a Buckland, Utah. No, sacudió la cabeza. Jamás podrá llegar, amigo. De ninguna manera. Tengo que intentarlo, insistió Halloran, ya que recurría a sus últimas reservas de paciencia para hablar con voz normal. Allá arriba hay un niño. ¿Un niño? No, en el Overlook se cierra a fines de septiembre. No le rinde tenerlo abierto tanto tiempo. Hay demasiadas tormentas de mierda, al estilo de esta. Es el hijo del vigilante y está en dificultades. ¿Y usted? ¿Cómo lo sabe? La paciencia de Halloran se acabó. Por el amor de Dios, ¿piensa pasarse ahí todo el día haciéndome preguntas? Lo sé y basta. Ahora, ¿me va a volver de una vez al camino o no? Vaya cabezota que es usted, ¿no? Comentó el hombre, sin alterarse demasiado. Seguro, súbase ahí, que debajo del asiento tengo una cadena. Halloran volvió a sentarse al volante y sintió que temblaba todo entero, con retrasada reacción emotiva. Además, tenía las manos tan entumecidas que casi no las sentía. Se había olvidado de ponerse los guantes. El quitanieves retrocedió hasta la parte posterior del Buick y Halloran vio que el conductor se bajaba con un largo rollo de cadena. ¿Puedo ayudarlo en algo?, se ofreció, abriendo la puerta. Con que no me moleste basta, le gritó al otro, a su vez. Esto estará en un abrir y cerrar de ojos. Y así fue. El armazón del Buick se estremeció en el momento en que la cadena se puso tensa, y un segundo después estaba de nuevo en el camino, apuntando más o menos en dirección a Estes Park. El conductor de la quitanieves se acercó a la ventanilla y golpeó el cristal. Halloran lo bajó. «Gracias», le dijo, «y disculpe que le haya gritado». «No es la primera vez que me gritan», le informó el hombre con una sonrisa. «Parece que anda un poco tenso usted. Tome, llévese esto». Un par de gruesos mitones azules cayeron sobre las rodillas de Halloran. «Me parece que cuando tenga que volver a bajarse los va a necesitar. Afuera hace frío. Póngaselos si no quiere terminar sus días usando una aguja de ganchillo cada vez que quiera hurgarse en la nariz». «Y después me los manda de vuelta, ¿eh? Me los tejió mi mujer y les tengo cariño. En el forro está cosido el nombre y la dirección. Me llamo Howard Cordell. De paso, mándemelos cuando ya no los necesite y ojo, que no quiero tener que pagar contra reembolso». «De acuerdo», asintió Halloran. «Y gracias, muchas gracias». «Ande con cuidado, yo lo llevaría, pero con el trabajo que tengo en este momento no puedo».
No se preocupe, gracias de nuevo. Empezó a levantar la ventanilla, pero Correll lo detuvo. Cuando llegue a Sidewinder, si es que llega a Sidewinder, váyase a la estación de servicio Konoko de Durkin. Está junto a la biblioteca, no puede equivocarse. Pregunte por Larry Durkin y dígale que le manda Howie Correll y que quiere alquilarle uno de sus vehículos para la nieve. Dígale mi nombre y muéstrele estos mitones que le hará un precio especial. Gracias otra vez, repitió Halloran. Correll hizo un gesto afirmativo. Es gracioso. No hay manera de que usted pueda saber que alguien está en peligro allá arriba, en el Overlook. El teléfono está cortado, seguro, pero yo le creo. A veces tengo una sensación. Sí, yo también, a veces, asintió Halloran. Claro, ya lo sé, pero cuídese. Me cuidaré. Correll desapareció entre los remolinos de nieve con un último saludo, con la gorra de mecánico gallardamente calada en la cabeza. Halloran volvió a ponerse en marcha y las cadenas se hundieron en la nieve del camino, encontrando por fin la resistencia para poner en marcha el Buick. A sus espaldas, Howard Correll lo saludó con un último bocinazo, deseándole buena suerte, aunque en realidad no era necesario. Halloran percibía directamente sus deseos. Encontrar dos de los míos en un día, pensó. Debería ser una especie de buen augurio, pero Halloran desconfiaba de los augurios, buenos o malos. Y tal vez encontrarse en un solo día con dos personas que tenían esplendor, cuando por lo general en el transcurso de un año no solo solía encontrarse con más de 4 o 5. No significaba nada. Esa sensación de cosa definitiva, esa sensación de como de que el paquete ya está todo envuelto, que no podía definir del todo, seguía acompañándolo. Era el Buick. El Buick se empeñaba en patinar en una curva cerrada y Halloran lo enderezó cuidadosamente, atreviéndose apenas a respirar. Encendió de nuevo la radio. Areta estaba estupenda. Él no tendría inconveniente en llevarla en su coche, cuando ella quisiera. Otra ráfaga de viento azotó el coche y lo sacudió. Con una maldición, Halloran se inclinó más aún sobre el volante. Areta terminó de cantar y apareció de nuevo el locutor, recordándole que conducir un automóvil con semejante día era una excelente manera de matarse. Bruscamente, Halloran apagó la radio. Finalmente llegó a Sidewinder, aunque en el trayecto desde Estes Park hasta allí tardó 4 horas y media. Para cuando llegó a la carretera de las Tierras Altas ya había oscurecido del todo, pero la tormenta de nieve no daba señales de menguar. En 2 ocasiones, Halloran tuvo que detenerse ante el ventisquero tan alto como la tapa del motor del coche y esperar a que vinieran las quitanieves para abrirle el paso. En uno de los ventisqueros, la quitanieves venía de contramano y de nuevo había estado a punto de producirse un choque. El conductor se había limitado a pasar junto a su coche sin bajarse a discutir, pero no dejó de hacerle uno de los 2 gestos con los dedos que de todos los norteamericanos mayores de 10 años reconocen, y no era el signo de la paz. Halloran tenía la impresión de que a medida que se aproximaba al Overlook, su necesidad de apresurarse se hacía cada vez más apremiante. Casi constantemente se encontraba mirando el reloj y cada vez le parecía que las manecillas volaran. 10 minutos después de haber entrado en la carretera, pasó 2 señales despejadas, las 2 de nieve por el azote del viento, de manera que pudo leerlas. Sidewinder 16. Anunciaba la primera. En la segunda se leía 20 kilómetros hacia adelante, camino cerrado, durante meses de invierno. Larry Durkin, murmuró Halloran para sí mismo, contraído y tenso el rostro oscuro al débil resplandor verde del tablero de instrumentos. Eran las 6:10. En Konoko, junto a la biblioteca. Larry.
En ese momento se batió sobre él súbitamente con todas sus fuerzas el olor a naranjas y el impacto mental, denso y maligno, asesino. No te metas en esto, negro sucio, que no es asunto tuyo. Vuélvete, negro, porque si no te vuelves te mataremos. Te colgaremos de un árbol jodido, jodido conejo negro de la selva. Y después quemaremos tu cadáver, porque eso es lo que hacemos con los negros, de manera que vuélvete ahora mismo. En el mínimo espacio del coche, Halloran exhaló un grito. El mensaje no le había llegado en palabras, sino en una serie como de imágenes en un jeroglífico que se le metían en la cabeza con una fuerza tremenda. Apartó las manos del volante y se las llevó a los ojos, como para borrar las imágenes. En ese momento el coche se estrelló contra uno de los terraplenes, rebotó, giró sobre sí mismo y finalmente se detuvo, mientras las ruedas seguían girando inútilmente. Halloran puso el motor en punto muerto y se cubrió la cara con las manos. Aunque no lloraba, precisamente de su pecho jadeante se escapaba un gemido entrecortado. Sabía que si le hubieran asestado semejante golpe en un tramo de camino que hubiera tenido un precipicio hacia cualquiera de los dos lados, en ese momento bien podría estar muerto. Y tal vez esa hubiera sido la intención. Además, el golpe podía volver en cualquier momento y de alguna manera tenía que protegerse contra él. Estaba rodeado por una fuerza roja, de un poder enorme, que tal vez fuera la memoria de la raza. Se sentía ahogar en el instinto. Se quitó las manos de la cara y abrió cautelosamente los ojos. Nada. Si algo intentaba nuevamente asustarlo, a él no le llegaba. Estaba cerrado. ¿Le había sucedido eso al chico? Dios santo, ¿le había sucedido eso al pequeño? Entre todas las imágenes, la que más lo inquietaba era ese ruido sordo, opaco, como el de un martillo que se estrella contra un queso. ¿Qué significa eso? Jesús, a ese niñito no, Jesús, por favor. Volvió a embragar y apretó el pedal para que la gasolina volviera a entrar poco a poco al motor. Las ruedas giraron, se afirmaron, siguieron girando y se afirmaron más. El Buick empezó a moverse. Los faros se abrieron paso entre los remolinos de nieve. Halloran miró su reloj. Las 6:30 casi. Empezaba a tener la sensación de que era demasiado tarde. 50. Red Drum. Wendy Torrance estaba de pie, indecisa en mitad del dormitorio, mirando a su hijo que se había quedado dormido. Hacía media hora que los ruidos habían cesado, todos juntos al mismo tiempo. El ascensor, la fiesta, el ruido de las puertas de las habitaciones al abrirse y cerrarse. En vez de calmarla, eso hacía que la tensión mental de Wendy se intensificara. Era como un susurro maléfico antes del último estallido brutal de la tormenta. Pero Denny se había dormido casi de inmediato, cayendo primero en un sueño superficial inquieto, que en 10 últimos minutos se había hecho más profundo. Incluso si lo miraba directamente, Wendy apenas sí veía en su pecho el lento movimiento de la respiración. Se preguntó cuánto tiempo haría que el niño no dormía una noche entera, una noche sin sueños, que lo atormentaran, sin largos periodos desvelados a oscuras, escuchando algazaras que para ella solo se habían vuelto audibles y visibles en los 2 o 3 últimos días, a medida que se intensificaba la influencia del Overlook sobre ellos tres. ¿Auténticos fenómenos parapsicológicos o hipnosis de grupo? Wendy no lo sabía, ni creía que eso tuviera importancia. Lo que había venido sucediendo era igualmente horrible. Miró a Denny y pensó: quiera Dios que siga durmiendo, que tal vez si nada se interponía podía dormir toda la noche. Por más poderes que tuviera, seguía siendo un niño y necesitaba descanso. El que había empezado a preocupar a Wendy era Jack. Con un repentino gesto de dolor se sacó
la mano de la boca y vio que se había arrancado una uña al mordérsela. Y las uñas eran una cosa que ella se había cuidado siempre. Aunque no las llevaba muy largas, las tenía bien cuidadas. Y en definitiva, ¿qué te importa ahora las uñas? La idea la hizo reír, pero una risa temblorosa como encogida. Primero, Jack había dejado de vociferar y de sacudir la puerta. Después había vuelto a empezar la fiesta. O tal vez nunca se interrumpía. Tal vez a veces, cuando no querían que los oyeran, se deslizaban apenas en un ángulo temporal levemente diferente, en medio del contrapunto de los ruidos del ascensor. Después, eso se había interrumpido en ese nuevo silencio, mientras Denny iba durmiéndose. A Wendy le había parecido oír voces bajas que hablaban en tono de conspiración en la cocina, casi debajo de donde ellos estaban. Al principio les había restado importancia, pensando que era el viento, que podía imitar tantos sonidos vocales humanos, desde el cascado susurro en el lecho de muerte, en los marcos de puertas y ventanas, hasta un escalofriante alarido en los aleros, el grito de una mujer que huye de un asesino en un melodrama barato. Y sin embargo, ahí, sentada junto a Denny, la idea de que se tratara en realidad de voces le parecía cada vez más convincente. Jack y alguien más hablando de las condiciones para que él escapara de la despensa, hablando del asesinato de su mujer y de su hijo, que no sería ninguna novedad. Entre esas paredes ya antes habían cobijado asesinatos. Wendy había ido hacia el tubo de calefacción para apoyar contra él el oído, pero precisamente en ese momento había empezado a funcionar el horno y todos los demás ruidos se perdieron en la oleada de aire caliente que subía desde el sótano. Cuando el horno se había apagado 5 minutos antes, la nieve contra el edificio y el ocasional crujido de alguna tabla. Wendy se miró la uña partida y vio que por debajo le salían algunas gotitas de sangre. Jack se escapó. No digas tonterías. Sí, se escapó y tiene un cuchillo de la cocina, o tal vez la cuchilla de picar carne. En ese momento viene subiendo hacia aquí, pisando los bordes de los escalones para que la escalera no cruja. Estás loca. Los labios le temblaban y durante un momento le pareció que debía haberlo dicho en voz alta, pero el silencio se mantuvo. Wendy se sentía vigilada. Giró en redondo y al mirar a la ventana oscurecida por la noche vio un horrible rostro blanco que no tenía por ojos más que círculos oscuros y que le hacían muecas burlonas, la cara de un lunático monstruoso que durante todo el tiempo se había ocultado en esas paredes y... Era un dibujo que formaba la nieve en el exterior del vidrio. Wendy dejó escapar el aire en un largo susurro de miedo y le pareció que oía, con toda claridad, esta vez un murmullo de risitas divertidas. Te estás asustando de las sombras. Ya bastante mala está la situación sin eso. Para mañana por la mañana estarás lista para el cuarto acolchado. No había más que una manera de aplacar esos miedos y Wendy sabía cuál era. Tendría que bajar a asegurarse de que Jack seguía encerrado en la despensa. Muy sencillo. Vas abajo, te fijas, vuelves. Y de paso vas a buscar la bandeja que dejaste sobre el mostrador de recepción. La tortilla estará estropeada, pero la sopa se puede recalentar en el calientaplatos que tiene Jack junto a la máquina de escribir. Claro, y si él anda allá abajo con un cuchillo, no le dejes matar. Wendy fue hacia la cómoda, tratando de sacudirse de encima el miedo que la oprimía. Sobre la cómoda había una pila de monedas, algunos vales de gasolina para la furgoneta del hotel, las 2 pipas que Jack llevaba consigo a todas partes, aunque rara vez las fumara, y su llavero. Wendy lo levantó, lo tuvo un momento en la mano y volvió a dejarlo. Acababa de ocurrírsele la idea de echar llave a la puerta del dormitorio, pero no le gustaba del todo.
Denny estaba dormido. Pensó vagamente en la posibilidad de un incendio y sintió que algo más quería acudir a su mente, pero no le prestó atención. Atravesó la habitación, se detuvo un momento indecisa junto a la puerta y después sacó el cuchillo del bolsillo de la bata y apretó con la mano derecha el mango de madera. Lentamente abrió la puerta. El corto pasillo que llevaba a las habitaciones de ellos estaba desierto. Todos los apliques eléctricos de la pared estaban encendidos a intervalos regulares, destacando el fondo azul de la alfombra con su sinuoso y ondulante dibujo negro. ¿Ves que no hay ningún espantajo? No, claro que no. Si lo que quieren es que salgas, quieren que hagas alguna cosa tonta y femenina, que es precisamente lo que estás haciendo. Wendy volvió a vacilar, lentamente indecisa, sin ganas de alejarse de Denny y de la seguridad del apartamento, y al mismo tiempo ansiosa de asegurarse de que Jack estaba todavía recluido en la seguridad de la despensa. Claro que está. ¿Pero y las voces? Eso no eran voces, era tu imaginación, era el viento. No era el viento. El sonido de su propia voz la sobresaltó, pero en ese sonido había una letal incertidumbre que la impulsó a seguir. Al costado de su cuerpo, el cuchillo reflejaba la luz sobre el material sedoso del empapelado. Sobre la fibra de la alfombra, las chinelas susurraban. Wendy tenía los nervios tensos como alambres. Llegó a la esquina del corredor principal y se detuvo para atisbar alerta a cualquier cosa que pudiera ver allí. No había nada. Tras un momento de vacilación, siguió andando, ahora ya por el corredor principal. Con cada paso que daba hacia las sombras de la escalera, su terror iba en aumento y Wendy tenía cada vez más clara conciencia de que había dejado tras de sí a su hijo dormido, solo e indefenso. En sus oídos el murmullo de las chinelas sobre la alfombra sonaba a cada momento más fuerte. En 2 ocasiones se dio la vuelta a mirar por encima del hombro para convencerse de que nadie la seguía. Al llegar a la escalera, apoyó la mano sobre la frialdad del remate que daba comienzo al pasamanos. Hasta el vestíbulo había 19 escalones. Wendy los había contado demasiadas veces y lo sabía. 19 peldaños alfombrados y ni un solo Jack agazapado en ninguno de ellos. Claro que no. Jack estaba encerrado en la despensa, tras una gruesa puerta de madera y un recio cerrojo de acero. Pero el vestíbulo estaba a oscuras y lleno de sombras. Wendy sentía el pulso retumbante y profundo en la garganta. Hacia adelante, un poco hacia la izquierda, la boca broncínea del ascensor se abría con un gesto de burla, como si la invitara a subir en él para su último viaje. No. Gracias. En el interior de la caja había colgaduras de papel crepé, rosadas y blancas. El confeti se había derramado de 2 paquetes cilíndricos y en el rincón de la izquierda había una botella de champaña, vacía. Wendy tuvo la sensación de que algo se movía por encima de ella y giró sobre sí misma para mirar hacia los 19 escalones que llevaban al descansillo de la segunda planta. Y no vio nada. Sin embargo, con el rabillo del ojo, seguía teniendo la sensación inquietante de que había cosas, que, antes de que sus ojos alcanzaran a percibirlas, se habían ocultado rápidamente en la oscuridad del pasillo. Volvió a mirar hacia la escalera. La mano derecha le sudaba contra el mango de madera del cuchillo. Wendy se lo pasó a la izquierda, se enjugó la palma derecha contra la tela rosada del albornoz y volvió a aferrar con esa mano el cuchillo. Casi sin darse cuenta de que su mente había dado al cuerpo orden de avanzar, empezó a bajar la escalera. Primero el pie izquierdo, después el derecho, izquierdo, derecho, con la mano libre apoyada levemente sobre el pasamanos. ¿Dónde está la fiesta? A ver si os dejáis de asustar por mí, fantasmas enmohecidos, por una mujer aterrorizada con un cuchillo. A ver si hay un poco de música por aquí, a ver si hay un poco de vida. 10 escalones, 11, 12, 13.
La luz que llegaba desde el pasillo de la primera planta se filtraba hasta allí como un opaco resplandor amarillento, y Wendy recordó que tendría que encender las luces del vestíbulo, ya fueran las que estaban junto a la puerta de entrada del comedor o las del interior del despacho del director. Y sin embargo, de alguna otra parte llegaba una pálida luz blanca. De la cocina, por supuesto, los tubos fluorescentes. En el 13º escalón se detuvo, tratando de recordar si las había apagado o las había dejado encendidas cuando ella y Denny salieron de allí. Imposible, no se acordaba. Abajo en el vestíbulo, las sillas de respaldo alto se amontonaban en reductos de sombra. Los vidrios de las puertas estaban revestidos por la manta blanca, uniforme de nieve acumulada. En los almohadones del sofá, los botones de bronce resplandecían débilmente, como ojos de gato. Había 100 lugares para esconderse. Con las piernas temblorosas de miedo, Wendy siguió bajando. 17, 18, 19. El vestíbulo, señora. Baje con cuidado. Las puertas del salón de baile estaban abiertas de par en par. Dentro había más que tinieblas. De alguna parte le llegaba un tic-tac constante como el de una bomba. Wendy se puso rígida. Después recordó el reloj que estaba sobre la repisa de la chimenea, bajo un fanal de vidrio. Seguramente Jack o Denny le habrían dado cuerda. O tal vez se hubiera dado cuerda solo, como todo lo que había en el Overlook. Se volvió hacia el mostrador de recepción, con la intención de pasar por allí y atravesar el despacho del director para ir a la cocina, con un opaco resplandor de plata. La bandeja seguía allí, con su frustrado almuerzo. En ese momento, con claras notas tintineantes, el reloj empezó a dar la hora. Wendy se inmovilizó, con la lengua contra el paladar. Después se relajó. Estaban dando las 8, nada más, las 8. 5, 6, 7. Fue contando las campanadas. De pronto le parecía mal moverse mientras el reloj no se hubiera silenciado. 8, 9, 10, 11. De pronto, demasiado tarde, Wendy comprendió. Torpemente se volvió una vez más hacia la escalera, sabiendo ya que era demasiado tarde. Pero, ¿cómo podía haberlo sabido? 12. Todas las luces del salón de baile se encendieron. Estridente, resonó un estrépito de bronces. Wendy dejó escapar un grito, pero el grito sonó insignificante contra el estruendo que brotaba de esos pulmones broncíneos. ¡A desenmascararse!, clamaban los ecos. ¡A desenmascararse! ¡A desenmascararse!